En la política hay muchos puntos de vista. Tres enfoques en 30 minutos. 3 en 30. Muy buenas noches, amigos. Estamos una vez más en 3 en 30, una mirada joven de la política actual. Me da mucho gusto estar en el estudio con mis amigos, compañeros. Gemi González. Gemi, ¿cómo estás? José Manuel, muchas gracias. Y Roberto Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esta noche es una noche muy especial. Tenemos un tema interesante, el tema de la izquierda en América Latina, y tenemos una entrevista de lujo. Vamos a entrevistar, en una entrevista que tenemos grabada, al ex candidato a la presidencia de Chile, Marco Enríquez Ominami. Pero antes vamos a hablar de la izquierda en América Latina. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que viene en el continente americano, al sur? Y vamos a un reportaje que nos prepararon. Cuando regresemos del reportaje platicaremos al respecto. No le cambie. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo la repartición del mundo en pro de dos visiones antagónicas: el capitalismo y el comunismo, representados por Estados Unidos y Rusia, que protagonizaron constantes confrontaciones a través de la llamada Guerra Fría, episodio cruento que finalizó con la desaparición de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y posteriormente con la caída del muro de Berlín en 1989. La consecuencia de este suceso fue la desaparición del comunismo, que dejó en la orfandad ideológica a miles de movimientos inspirados en Marx, Lenin, Stalin, Trotsky y otros más. Los movimientos sociales tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias. Algunos optaron por el camino de la guerrilla, como los movimientos de la liberación de las FARC en Colombia, Tupac Amaru en Perú, el Farabundo Martín en El Salvador o el Frente Sandinista en Nicaragua, por mencionar algunos. Otros se inclinaron por la lucha pacífica bajo la bandera del socialismo y se integraron a los sistemas de partidos como movimientos de izquierda. Después de terminada la Guerra Fría, fueron catalogados como las llamadas izquierdas institucionales. A partir de este momento, Estados Unidos se erigió como triunfador e instaló en la escena mundial el modelo neoliberal y de libre mercado, que mostró su fracaso en la década de los 90 con una honda crisis que aún en este nuevo milenio no termina. Dicho modelo generó mayor pobreza y la concentración de riqueza en 3% de la población en los países en los que se aplicó en América Latina. En el fondo, este fue el motivo por el cual los votantes le dieron una segunda oportunidad a los movimientos de izquierda en América Latina. Ejemplo de ello son las ascensiones al poder de algunos de sus representantes, como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay y Fernando Lugo en Paraguay. En México, la izquierda solo ha logrado posiciones legislativas y algunas gubernaturas. Los desafíos para la izquierda en América Latina son de diversa índole. Uno de ellos es evitar la tentación del dinero y no defraudar a la gente que los llevó al poder. Y el principal, cambiar la política económica en sus países de origen. El otro, resistir los embates de Estados Unidos, que tratará a toda costa de revertir este avance aunque cueste sangre. Por lo pronto, con el inicio de esta nueva década del siglo XXI, Brasil dio el ejemplo del camino que se debe seguir al erigir como presidenta a una exguerrillera, Dilma Rousseff, quien en días pasados invitó a los brasileños a firmar un nuevo contrato social. Muy bien, pues este es el reportaje sobre los gobiernos en América Latina. Un momento muy importante. Hay gobiernos de izquierda de diferentes tipos. Está el caso de Venezuela, de Nicaragua, está el caso de Bolivia, izquierdas más moderadas como el caso de Uruguay. Hay una derecha fuerte en Colombia. ¿Qué opinión te merece al respecto, Roberto? Pues yo creo que tanto derechas como izquierdas deben de reconocer avances y desafíos en América Latina. Tenemos avances, por ejemplo, en crecimiento, no hemos dejado de crecer afortunadamente en América Latina. Tenemos democracias más o menos sólidas, ya no ha habido tantas dictaduras como en otras décadas, pero también tenemos un desafío enorme, que es en el aumento de los precios de los alimentos, en nuestras desigualdades, en la pobreza que todavía persiste en Latinoamérica y que es una pobreza que tiene desafortunadamente color y que tiene desafortunadamente género. Los indígenas, los afroamericanos, las mujeres son las personas más pobres en Latinoamérica, y tanto izquierdas como derechas tienen la responsabilidad de terminar con ese mal. Bueno, a ver, entrando al tipo de gobierno, me parece que el debate no necesariamente ya es los tipos de izquierda, sino el tema es
la antiderecha que los electores latinoamericanos estamos haciendo. Es decir, la derecha no se puede hacer del poder. Solamente se puede hacer en Colombia, que es ya un tema tradicional. Lo pudo hacer en Chile ahora, pero porque la izquierda se dividió. Y lo ha hecho en Honduras a través de las armas. Es decir, yo creo que más bien el avance democrático, el avance de los ciudadanos de América Latina va hacia políticas públicas más progresistas y se está alejando de las políticas neoliberales que falsamente nos vendieron este tema de salir de la pobreza. Yo estoy seguro que el siguiente paso será México. Acabaremos estos 12 años de este tipo de gobiernos que no nos han dejado pues nada realmente positivo, y México avanzará hacia un gobierno en el 2012 más de centro izquierda. No tengo la menor duda. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y además, lo que decía Roberto, ¿no? Un continente que vive sumido en la pobreza, pues no puede estar gobernado por la derecha, ¿no? Suena totalmente ilógico, ¿no? Ahora, hay casos concretos. Digo, no nos puede gustar el estilo de Evo Morales o de Hugo Chávez, pero Venezuela en muchos aspectos está mejor que antes. Bolivia en muchos aspectos está mejor que nunca, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena entender estos fenómenos. Yo también. Yo me quedo con los modelos exitosos de cada país. Tiene que haber una verdadera unidad latinoamericana y un verdadero intercambio de experiencias exitosas. E independientemente de quien haya sido el gobernante que haya tenido éxito, ese tipo de experiencias se tienen que conjuntar y lo tiene que adoptar cada país. Y sin duda Uruguay y Brasil creo que son casos modelo, ¿no? No sé sí, afortunadamente vamos a tener la oportunidad de platicar con Enrique Sominami, que es exactamente el caso de Chile, en donde nos va a poder platicar pues realmente cómo es que llega al poder la derecha después de tantos años ahí, ¿no? Así es, nos vamos a ir a la entrevista, es una entrevista ya grabada. Marco Enrique Sominami fue candidato independiente a la presidencia de Chile, compitiendo con Frei de la Concertación y con finalmente quien ganó, el presidente Piñera. Es un excelente candidato, es un excelente político, joven, representante de la izquierda moderna, progresista, de avanzada, de América Latina, y lo vamos a tener, y es un honor tenerlo con nosotros en Efecto TV. No le cambie, vamos con él a la entrevista. Marco Antonio Enríquez Ominami nació el 12 de junio de 1993. Es hijo de Miguel Enríquez Espinosa, fundador y secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. De 1990 a 1995 estudió licenciatura en Filosofía en la Universidad de Chile. Después de titularse, en 1996 realizó un taller intensivo para directores de cine en la Alta Escuela Femis París, Francia. Desde 1998 trabaja como director ejecutivo de la productora Rivas y Rivas, productora de cuentos chilenos, Cuentos de la Ciudad y la reconocida serie La vida es una lotería. En el año 2002, después de producir y dirigir variados cortometrajes, largometrajes, reportajes, spots publicitarios y telefilmes, dirigió el documental sociopolítico chileno titulado Chile, los héroes están fatigados. En el año 2003 se casó con la periodista y animadora de televisión Karen Dogenbailer, con quien tiene 2 hijas. Además de su trabajo en cine y televisión, con el que comenzó a los 17 años, Marco coordinó, colaboró y asesoró diversas campañas electorales en Chile, entre las que se cuentan las campañas senatoriales de Carlos Ominami en 1993 y 1999, la campaña presidencial de Ricardo Lagos en 1993 y 1999 y las elecciones municipales de 2004. En el exterior trabajó tanto en México como en Perú en campañas presidenciales. Fue profesor en el área de producción cinematográfica y cine de la Universidad Arcis y en el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Perú. Fue además presidente de La Factoría, consorcio de empresas audiovisuales chilenas de 2000 a 2003, desde donde se desarrollaron y exportaron exitosos productos audiovisuales. En el año 2004 publicó junto al senador Carlos Ominami el exitoso libro de diálogos Animales Políticos, una descarnada revisión al estado del debate político y cultural de Chile. En diciembre de 2005 fue electo diputado por el distrito número 10 para el periodo 2006-2010. Fue electo con la primera mayoría y la votación más alta de la historia en ese distrito. Como parlamentario, integra la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología y la de Agricultura. Además, presidió la primera comisión investigadora por avisaje del Estado y preside actualmente la Comisión Espacial de Estudio del Régimen Político Chileno. Marco, qué gusto tenerte con nosotros. No, un gusto estar con ustedes tres. ¿Qué haces aquí en México? Nada, estoy cesante, entonces estoy buscando trabajo y vine a hacer Nada, este es un país que crece mucho y le da muy bien y hemos decidido invadir económicamente México. Perfecto. ¿Cómo ha vivido Chile el regreso de la derecha después de 20 años de concertación?
a grandes rasgos. La derecha vuelve al poder después de 52 años al poder democráticamente, porque había estado por la fuerza militar y por la violencia, pero gana democráticamente y legítimamente una elección, y así es muy complejo porque es un año muy anómalo el chileno. Son un año de terremoto, de bicentenario, de huelga de hambre de 34 mapuches, del caso de los mineros. Entonces es un año muy difícil y es muy fácil ser injusto, entonces soy muy cauto. Creo que es un gobierno que tiene, como todos los gobiernos, pero en este caso hay que ser más prudente que frente a otro gobierno. Yo tengo mala opinión de lo que se está haciendo, pero para ser justo también, con un terremoto de grado 8 y tanto, no es fácil. Tengo un gobierno que está saliendo adelante, no hay nada dramático de lo que está haciendo, no hay nada que me parezca a mí escandaloso. Es un gobierno que se parece mucho al anterior y me gustaba más el anterior, para decirlo en simple. Si tú me preguntas si es la derecha la que está gobernando, creo que no, que en el gobierno hay una nueva derecha, que en el parlamento está la antigua derecha, pero que efectivamente está habiendo un movimiento que yo observo con interés de una derecha distinta, que era un poco la propuesta de mi campaña, más allá que yo ganara o no, era exigir a ambos, izquierda y derecha, renovación y ciertos consensos básicos. Pienso que la República, los derechos humanos, son consensos ya. No hay nadie que esté a favor de la violación de los derechos humanos, nadie que sea antirrepublicano, la democracia es una premisa, y nosotros fuimos elevando un poquito el estándar, derechos civiles, reforma tributaria, y esos consensos se están, creo, construyendo en Chile hoy. Marco, esta nueva administración de derecha en el contexto de América Latina, se generó cierta ilusión por algunos sectores en que se iba a crear el eje México-Colombia-Chile en contraposición a la alianza bolivariana a otros. ¿Lo ves así va a suceder o...? A mí me parece una muy buena formulación tu pregunta, porque creo que dentro de la pregunta está la respuesta. Creo que no. Creo que es muy astuto lo que ha hecho el presidente Piñera en política exterior. Insisto, tengo profundas diferencias en su mirada respecto de cómo combatir la inequidad, la educación pública, etc. Pero en política exterior creo que ha sido muy astuto entender que esto no es la Guerra Fría. Y él no se alineó, agrego a tu descripción, en Colombia, pienso en el Perú con Alan García, no entró en esa lógica, entró en una lógica de jefe de Estado. Y yo tengo una impresión de que está haciendo una política exterior interesante en algunos casos. Votó por Kirchner en UNASUR, condenó el golpe de Estado en Ecuador, en la OEA propuso condenar a través de la cláusula democrática todos los golpes de Estado de izquierda a derecha. No sé, un tipo que finalmente, insisto, tengo enormes diferencias, pero debo reconocer que en algunas cosas hay cosas más que interesantes. Con un matiz, creo que lo de Honduras fue un tremendo error. Él participa del reconocimiento de un gobierno que tiene mucho que explicarnos todavía en América del Sur, que es el bueno de Honduras. Yo quiero preguntarte, Marco, fuiste muy criticado por renunciar al partido, ¿no? Por irte de candidato independiente, obteniendo el 20% de la votación, y la gente se te acusa de que la concertación no quedó porque te separaste del partido, porque no fuiste el candidato elegido. Después se te critica por no haberte pronunciado a favor de Frei y que eso le dio el triunfo a la derecha. ¿Cómo te defiendes de eso? Me da lo mismo, para serte franco. Me da exactamente lo mismo, porque es el interés de los conservadores de izquierda y derecha que yo no exista. Que es más desagradable que una fuerza emergente que marca 20% en 6 meses con 3 millones de dólares. Que es más desagradable que alguien que con mucho menos recursos logra construir un movimiento electoral. ¿3 millones de dólares contra cuánto? Según la ley, 10 millones, yo creo que son 35. Confesado, estoy seguro, lo confesarán pronto porque no es presentable lo que rindieron. Pero en fin... ¿Pero por qué te pronunciaste por Frei hasta el final? No, yo voté por Frei. No, porque primero, la primera pregunta es, yo militaba en un partido efectivamente y mi domicilio está en la izquierda, lo que no quiere decir que esa izquierda me parezca suficiente como explicación a los problemas de Chile en el 2010, ni a los problemas del continente, ni a los problemas del mundo. Pienso en energía nuclear, en agricultura, en transgénico, en distintos desafíos donde la izquierda está corta. A mí se me acusa de crear un partido que se llama el Partido Progresista, que da para mucho. Bueno, yo respondo, está bien, el Partido Progresista da para mucho, pero a la izquierda yo le puedo decir que da para poco. Claro. Yo hago el duelo a la derecha porque no creo en ella. Creo que la derecha es una fórmula equivocada y restrictiva sobre los problemas y las controversias éticas de la sociedad, la negación del Estado, la invisibilización de la regulación. No estoy de acuerdo con esa mirada. Yo sí creo en el Estado, en la regulación, pero también creo en el mercado. Entonces, tengo la impresión de que hay un desafío. Lo segundo, la acusación de, mire, hay 2 vueltas en Chile. A diferencia de México, tenemos un sistema político, yo siento, no es mejor ni peor, pero más complejo que el de ustedes, por decirlo elegantemente. Es mejor. Soy un poquito crítico de algunas cosas y no quiero meter en política interna, pero yo creo que nosotros tenemos algunas cosas. Aquí hay segunda vuelta. Segunda vuelta, yo no estuve, por tanto, tenía 5 posibilidades. Votar por el Pato Donald, que no era parte, o votaba o anulaba el voto, o me escondía en un closet, o optaba por uno de los dos, y opté
por el que correspondía. Te decidiste por Frey. Vamos al corte, nos terminas de platicar y regresamos para que nos platiques también tu nuevo partido, el Partido Progresista. Regresamos a 3 en 30.